Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a acompañar y a comprender el proceso electoral en curso. 15 entidades del país el próximo 1 de julio están llamadas a las urnas para elegir a sus autoridades o representantes locales, entre ellas el Distrito Federal. Esta noche concluimos la ronda de entrevistas con los 4 candidatos a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Nos acompaña en vivo en este estudio Rosario Guerra, candidata del partido Nueva Alianza. Antes, en nuestra sección Corte de Caja, hablaremos del programa de los derechos humanos en el Distrito Federal con Luis Daniel Vázquez de Flaxo, y Lorenzo Córdoba desde el IFE nos explicará cómo votar y cómo se integra el Congreso de la Unión. Esto es Observatorio 2012. Quédese con nosotros. Empezamos. Corte de Caja. En agosto de 2009 se presentó el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que fue reconocido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, este programa capitalino de derechos humanos no es conocido por la población y, peor aún, no se retoma en las propuestas que candidatas y candidatos a la jefatura de gobierno, jefaturas delegacionales y diputaciones locales expresan en sus respectivas campañas políticas. El lugar de los derechos humanos en las campañas electorales del Distrito Federal es el tema de nuestro Corte de Caja. Estamos en Corte de Caja, nos acompaña el doctor Luis Daniel Vázquez, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de Flaxo, México. Luis Daniel, bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias, Ciro, siempre un gusto. Vamos a hablar precisamente del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, de este documento que sirve como base y como guía de la acción de las autoridades capitalinas y no solo de ellas en materia de derechos humanos. ¿Qué es este voluminoso programa? Sí, bueno, este angelito, como bien indicas, este voluminoso programa tiene más o menos poco más de 2.400 líneas de acción de corto, mediano y largo plazo. Y es un trabajo de alrededor de 3, 4 años que hicimos varias gentes. Entonces te cuento un poco. A partir del 93, de la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se generó ahí la obligación a cargo de los estados, a cargo de los gobiernos, de hacer políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, de hacer políticas con perspectiva de derechos humanos. México ya ha hecho varios programas nacionales en derechos humanos, hizo un programa muy poco conocido en el 98 y después salió un programa un poco más trabajado en el 2004 y uno más recientemente en el 2008. Y en el programa del 2004 en particular se dieron cuenta, todos los que trabajaban en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, de que para que los derechos humanos se hicieran una realidad, para que efectivamente pudiera haber un ejercicio de derechos humanos, era necesario que las entidades federativas también se hicieran cargo de las obligaciones que ellos tenían o que por su competencia les correspondía. Y de ahí que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular el representante en México que ya estaba instalado, se diera la tarea de hablar con varias entidades federativas, con varios gobiernos locales para tratar de echar a andar estos programas. De hecho, el DF es de los pocos que lo ha logrado, incluso no solamente en México, sino en el mundo. Este es el primer programa local de derechos humanos que hay, que existe exactamente como programa local. Nacionales hay muchos más. Y se intentó en muchas otras entidades que lamentablemente no consiguieron los acuerdos políticos necesarios. Te estoy hablando de Chiapas, de Chihuahua, de Guerrero, en fin. Actualmente incluso se está trabajando también fuertemente en Oaxaca para ver si podemos sacar alguno. Y en buena medida se trata de, como te decía hace un rato, problemas de corte, de acuerdo político, de consenso político, porque una de las características necesarias para hacer un programa de este calado es que tiene que ser muy participativo. De lo que se intenta es que sea
una política de Estado. ¿Cómo fue el proceso aquí en el DF? Por ejemplo, lo primero que se hace es que se nombra un comité, el comité coordinador, en este caso del diagnóstico de derechos humanos, diagnóstico que sirve de antecedente para después hacer el programa de derechos humanos del Distrito Federal. Te estoy hablando más o menos de mayo del 2007. Y ese comité coordinador o la conformación de ese comité estaba integrado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, el gobierno local, también la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, es decir, los tres poderes locales. Es muy importante que estén los tres poderes locales porque van a salir menciones o líneas de política pública dirigidas a los tres ámbitos. Por eso es importante que estén ahí desde la conformación. Además, había también órganos descentralizados importantes, estoy pensando, o autónomos más bien importantes, como la Comisión de Derechos Humanos del DF. La comisión era un órgano muy importante que estaba ahí. Y además había también ONGs. Había por lo menos espacio para 4 ONGs y 2 instituciones académicas. Y además estaba la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como un observador externo, y pues con eso empezamos a trabajar durante 3 o 4 años. ¿Y la sustancia, digamos, cuáles son los ejes del contenido básico para hacernos una idea de qué estamos hablando, a qué nos referimos cuando hablamos del programa de derechos humanos del DF? Claro, tanto el diagnóstico como el programa de derechos humanos está trabajado a partir de 15 derechos y de 10 grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos, por ejemplo, tanto diagnosticados como después establecidas programas o líneas de acción para, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al debido proceso, acceso a la justicia, en fin, son 15 derechos en general. Y además también vimos la necesidad de trabajar con grupos en situación de vulnerabilidad, y esos grupos que elegimos fueron la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersex. Me tardé como 2 meses a aprenderme el nombre completo, pero ya me sale. Adultos mayores, por ejemplo, niños y niñas, jóvenes. Si bien hay un capítulo dedicado a los derechos de las mujeres, lo cierto es que intentamos darle perspectiva de género a todo el contenido del programa, a esos 15 derechos y además también al análisis de los 10 grupos. En fin. Entonces, lo que tenemos es eso, diagnosticado por un lado cuáles son las penurias que tiene el Distrito Federal en el 2007, porque el diagnóstico data de ese año, el diagnóstico se presenta en el 2008, pero se trabajó durante todo el 2007, y posteriormente las líneas de acción que esperamos a corto, mediano o largo plazo, según el tipo de línea de acción, pues tendría que echarse a andar para modificar eso que fue identificado en el diagnóstico. Decíamos en la cortinilla que digamos, este esfuerzo no necesariamente está retomado en las definiciones, en las plataformas locales, ya sea de quien está buscando puestos de elección, de representación en la asamblea o de gobierno a nivel de las delegaciones, incluso de la propia jefatura de gobierno del Distrito Federal. ¿Cuál es el diálogo desde los actores políticos con este documento, con esta base de acción? Es interesante, fíjate, porque en principio te tendría que decir que no hay un diálogo directo, pero sí lo hay uno de forma por lo menos indirecta. A lo que me refiero cuando digo que no hay un diálogo directo es que en prácticamente no se ha mencionado por parte de los candidatos al programa de derechos humanos como tal. Pero en la medida en que el programa de derechos humanos tiene, como te decía hace un rato, pues 15 derechos y 10 grupos que son elementales para pensar la política pública del Distrito Federal, pues obviamente aparecen muchos de los elementos que están retomados en el programa en cada una de sus plataformas, pero no aparecen ni a partir del programa ni en los términos que el programa mismo ha determinado. Y esto es relevante porque justo la semana pasada, a mediados de la semana, no recuerdo ahora, miércoles o jueves, las ONGs que han venido trabajando en el diagnóstico y programa de derechos humanos del DF desde el 2007 hicieron una conferencia de prensa para apelar justo a los candidatos de la necesidad de conocer a este programa de derechos humanos y además no solo de conocerlo, sino también de buscar espacios específicos para pensar cómo se van a llevar a cabo la aplicación, sobre todo de las líneas que quedan pendientes, que son las de mediano y largo plazo, y también para determinar o más bien que ellos se animen a decir que van a dar seguimiento a las líneas establecidas en el programa de derechos humanos del Distrito Federal. ¿Cuáles serían, ahora que estamos concluyendo la ronda de conversaciones con los candidatos a la jefatura de gobierno, las obligaciones a su tarea como gobernantes que se desprenden de la existencia de este documento? Son muchísimas. En la medida que te decía que son casi 2.400 líneas de acción, pues hay Pero ¿cómo cambia su manera de operar, de trabajar, de
considerar las políticas públicas que se La primera despliegan? parte muy interesante y muy relevante, creo yo, tiene que ver con el nivel de participación. Entonces, una buena parte de las líneas que se establecen y de la forma en que se llevó a cabo el programa tiene que ver con eso. Las líneas establecen la necesidad de armar muchos comités de especialistas, muchos comités de diálogo, muchos comités de reflexión sobre el análisis primero de las políticas públicas que se intenta establecer y después incluso sobre la implementación, evaluación y seguimiento. Los casos más claros en este punto son, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿no? Se pide repensar toda la política dirigida a jóvenes en el Distrito Federal, pero que en ese proceso de reflexión necesariamente venga acompañado de un comité amplio de ONGs especialistas o especializadas en derechos de los jóvenes, pero también de académicos especialistas en derechos de los jóvenes. Otro de los temas muy relevantes, por ejemplo, y que tuvieron mucha discusión durante toda su elaboración y que involucra, para mencionar a otro órgano que no sea el gobierno del Distrito Federal, es el tema de desalojos en lo que tiene que ver con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Las ONGs que trabajan sobre todo derecho a la vivienda estaban muy claras en que uno de los graves problemas que estamos teniendo es que no hay, por ejemplo, un protocolo para llevar a cabo los desalojos. Y sucede cualquier cosa que te puedas imaginar en un desalojo, con golpeadores pagados muchas veces que llevan para sacar a la gente con sus cosas, ¿no? Entonces, hay muchos, ¿no? Hay temáticas relacionadas con medio ambiente, hay temáticas relacionadas con derecho al agua, hay temáticas relacionadas con debido proceso, los derechos de las personas que se encuentran en reclusión, que son uno de los grupos más golpeados al interior del Distrito Federal, y cuando me refiero a golpeados me refiero a que no solamente están privados de un bien que es elemental para nosotros, que es justamente la libertad, sino que además las condiciones en las que viven dentro de reclusión son terribles y se violentan sistemáticamente varios de sus derechos, ¿no? Luis Daniel, esta es una base, una plataforma que en medida de lo posible sería deseable que conociéramos los habitantes de la ciudad. ¿Dónde accedemos al documento? ¿Cómo nos podemos acercar a su...? Hay una página, www.derechosumanosdf.org.mx. Bueno, creo que será un buen ejercicio conocer, acercarnos a partir de la invitación que tú nos has hecho y de este diagnóstico inicial para, a partir de él, contrastar también las propuestas y definiciones de los candidatos de cara a la decisión que hemos de tomar el próximo domingo 1 de julio, pero también de cara a la observación que como ciudadanos tenemos que hacer permanentemente del desempeño de autoridades y representantes. Por supuesto. Fíjate que daría solamente un dato más que es relevante para los candidatos. Recientemente, en marzo del año pasado, marzo o mayo, ahora no recuerdo el mes, pero es 2011 seguro, salió la ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Lo que quiero decir cuando digo que salió la ley es que el programa además es obligatorio por ley. No es que ellos tengan la posibilidad, quien gane, independientemente de quién gane, de decidir voy a aplicar 10 de estas, pero 14 no, 15 no, está establecido en ley y en principio es obligatorio por ley. Y hay un órgano desconcentrado, el mecanismo de seguimiento y evaluación del Programa de Derechos Humanos, que se encarga justo de eso, de mirar que haya ese seguimiento y de hacer además la evaluación de resultados y de impacto. No es optativo, es obligatorio es para las autoridades. Luis Daniel, muchas gracias. Esto ha sido Corte de Caja. Continúe con nosotros. Ya está la candidata del Partido Nueva Alianza a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, Rosario Guerra, en este estudio. En unos segundos iniciamos nuestra conversación con ella. Quédese con nosotros.